Así es, gracias Cristina. El 4 de diciembre, como ha dicho Cristina, es decir, todos los edificios de viviendas deben ser accesibles. Es decir, pues deben eliminar las barreras que impiden la entrada de las personas con discapacidad y de la gente mayor. Muy importante también. Hemos tenido 4 años para sustituir las escaleras del portal, por ejemplo, por rampas o salvaescaleras, bueno, pues adaptar los ascensores, pero la realidad es que no lo cumplimos. Tenemos por eso aquí con nosotros a Benjamín Ezeiza, que es el secretario del Colegio de Administradores de Fincas. Muy bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Tu cara nos suena, por cierto. Y a Javier Font, bienvenido también a Buenos Días Madrid, que es presidente de FAMACOCENFE, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Y antes de nada, ¿cuántos edificios de viviendas cumplen la normativa? Como decimos, el 4 de diciembre, lunes, tenemos que tener todas las viviendas adaptadas. ¿Esto es así? Pues es así y los deberes no los tenemos muy bien hechos, porque hemos hecho un estudio desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y calculamos que un 60% de los edificios no han hecho los deberes y no están adaptados. O sea que es un dato, yo creo que para preocuparse y para ponernos mucho las pilas como sociedad, yo creo, sobre todo. Más de la mitad no están adaptados. Pero el problema que nos encontramos muchas veces es que siempre actuamos por obligación, no por convicción. Y ese es el problema, que cuando actúas por obligación actúas tarde y muchas veces mal, y cuando lo haces por convicción sí que buscas mejores opciones y obtienes mejores resultados. Ajá, ahora veremos las causas, el porqué, si hay o no va a haber sanciones. Javier, como presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ¿qué tenéis que decir a esto? Porque me imagino que un poco de esperanza había hace 4 años cuando esta norma se aprobó. Bueno, la verdad es bastante decepcionante que siempre tengamos que actuar cuando los plazos ya se terminan y nos damos cuenta cómo no hemos conseguido el objetivo principal y fundamental, que es el de la accesibilidad universal, porque al final el concepto de accesibilidad no es solamente para aquellas personas que nos movemos en silla de ruedas, sino para todas aquellas personas que el entorno se le convierte en un entorno mucho más amable, mucho más practicable y que facilita la interacción entre lo que es el ser humano y al final el entorno donde convive, ¿no? Y de alguna manera lo que venimos a decir, desde luego, que es una triste pena y parte de culpa tenemos todos. Nosotros, por no haber sido más exigentes quizás hasta el día de hoy, que es cuando la fecha así nos lo permite, y desde luego también la propia Administración, y tras, por lo menos en nuestro caso, más de 400 denuncias que han recaído en el Consejo de Barreras, no ha habido ninguna que haya prosperado con sanción, ¿no? Es algo y nos sumamos los medios de comunicación, que a lo mejor deberíamos también estar más pendientes y denunciarlo. El caso es que la fecha se cumple el próximo lunes, el día 4. No sé si, como no cumplimos la norma, va a haber sanciones, va a haber algún tipo de... o esto no va así. Sanciones están previstas en la ley, pero estamos en conversaciones pues, con los organismos competentes para que no se produzcan sanciones, sino que esto suponga un aliciente para que efectivamente se cumplan con la legislación. Porque un poco lo que decía antes, para que no vayamos tanto desde el lado de vista de las sanciones, sino que esto fomente que nos pongamos las pilas. Porque al final esto lo tienen que pagar los vecinos de la comunidad. Efectivamente. Y eso es uno de los problemas que nos encontramos a veces, sobre todo fundamentalmente económico. Las comunidades no disponen de fondos porque no los han previsto. Y por otro lado, en cuanto a las subvenciones, que aunque a día de hoy no haya plan de subvenciones porque terminó el mes pasado, sí que es cierto que nosotros siempre abogamos no tanto por subvenciones, sino por bonificación en los impuestos, que eso sí que realmente se obtiene un beneficio directo, porque las subvenciones hay planes, pero no te garantizan que te las van a conceder, con lo cual impuestos es un problema. a las que que pagar la comunidad. Claro, exenciones en los impuestos en el ICIO que se paga para las obras que se hacen en las comunidades de propietarios, y en cuanto al IVA, que sea un IVA reducido al 10%, como pasa en las comunidades de propietarios. Ajá. ¿Y los pagos de estas obras para hacer accesible los edificios son obligatorios para todos los vecinos o la norma también mantiene excepciones? No, habría varios supuestos. En el caso de la bajada de ascensores a cota cero, para que esté a nivel de calle, eso hay que atenerse a los estatutos, porque es un servicio que ya existe en una comunidad de propietarios. Entonces, si hay locales que están exentos del pago del gasto de ascensor, pues sigue la misma condición. Caso distinto es si se instala un elevador, una plataforma salvaescaleras, que al ser un elemento nuevo, ya sí que obliga a todos si se aprueba por mayoría. Hay una expresión
que en cuanto al punto de vista económico, que es que si el importe total de la instalación excede de 12 mensualidades, si se aprueba por mayoría, obliga a todos. Obliga a todos. No sé si habéis mantenido, tanto por parte de Fama como por parte del Colegio de Administradores de Fincas, reuniones con las administraciones, les habéis exigido, pedido. Creo que hay una moratoria por ahí para que esto se aplique. ¿Cómo están las cosas? Los plazos se han acabado. El 4 de diciembre se acabó y ya todo esto tiene que ser accesible. Nosotros venimos trabajando con la Administración y venimos diciéndole que sancione, porque realmente no hay otra manera al final que la gente reaccione y que vayamos eliminando esas barreras. Si bien es cierto que el sistema para poder denunciar no es fácil, es un poco tedioso. La gente no confía en que vaya a denunciar para resolver los problemas porque la Administración no está dando una respuesta eficaz a esas denuncias. Y de alguna manera el 4 de diciembre, que marca un antes y un después, determina el procedimiento sancionador para cuando las infracciones se cometen en la comunidad autónoma, pero si solamente se comete esta infracción en una comunidad autónoma, va a ser complicado si esa comunidad autónoma no tiene desarrollada una ley de infracciones y sanciones. En la Comunidad de Madrid, afortunadamente, en el año 99 se aprobó un decreto que determina las infracciones y las sanciones a través de la Ley de Eliminación de Barreras de la Comunidad de Madrid, que data del año 93, pero a día de hoy no ha habido ninguna sentencia, como decía. Lo que pedimos es que la Administración se moje y que de alguna manera vayamos dando pasos en esa dirección de ir eliminando las barreras. Javier, una persona con discapacidad que nos esté viendo, o no una persona con discapacidad, sino una persona mayor que también necesita vivir en un edificio accesible, que nos esté viendo, ¿cómo puede reclamar? ¿Qué debe hacer si la comunidad se niega a hacer las obras en el edificio? Bueno, tiene dos opciones. La fundamental y la más rápida, en caso de ser una comunidad de vecinos, es ir a un juzgado y denunciar la situación. Y si hablamos de barreras en la vía pública o en entornos públicos o privados, ya hay un modelo incluso de denuncia que nosotros tenemos en la propia organización para que con ese modelo de denuncia, en base a la normativa que hay, se remita una denuncia al Consejo de Barreras, que es quien tiene capacidad, a través de la Secretaría de este Consejo, de trasladar la situación a los entes locales, que son los competentes en iniciar estos expedientes de investigación y de sanción si procede a posteriori. Y todo eso, al final, el itinerario, como digo, es un poco complicado. En el caso de que el Ayuntamiento no haga caso a esta denuncia, sería la Comunidad de Madrid la que tendría que retomar la que tomara cartas en el asunto. ¿Se están ganando estas demandas en los tribunales? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y vosotros estáis pendientes? ¿Cómo es cuando hablamos de las comunidades de vecinos? ¿Cuáles son los principales inconvenientes? ¿Son razones económicas las que dan los vecinos para no llevar a cabo estas obras? Claro, principalmente, como decía antes, razones económicas, efectivamente, pero un poco hilando con lo que decía antes, más que hablar de qué mayorías son necesarias o si hace falta mayoría, yo iría sobre todo lo que decía, por la concienciación, o sea, porque a todos nos puede hacer falta mañana porque tengamos cualquier incidente. Son 3,5 millones, decías, y yo apunto, 3,5 millones de personas con discapacidad, pero es que con un poco de suerte todos llegaremos a ser mayores y todos vamos a necesitar estos edificios al final accesibles. Y también me gustaría puntualizar que siempre estamos centrados en escaleras, en ascensores, en salvaescaleras, pero hay más tipos de barreras, como podrá decir Javier, como son en las botoneras de los ascensores, simplemente que tengan el sistema braille para que los ciegos no puedan saber dónde van, a la altura, que no estén muy altas, incluso el tránsito por zonas comunes, que tampoco haya, las comunidades que tienen piscinas, que la piscina también sea accesible para personas con minusvalía, adaptada. O sea que hay mucho, nos centramos siempre en escaleras, pero hay mucho ámbito en el que tenemos que actuar. De lo que nos damos cuenta, Javier, es de lo mal que hemos construido hasta ahora todos los edificios, ¿no? Y no solo por gente que necesite una silla de ruedas, sino también, como decíamos antes, por gente mayor o que tenga movilidad reducida. Efectivamente, pero no aprendemos, seguimos haciendo las cosas mal. Y los nuevos siguen muchos... En muchos casos siguen haciéndose de manera irregular y lo que venimos es a decir, hagamos las cosas bien de primeras, porque luego hay que tirar lo que se ha hecho y volver a hacer un doble gasto para poderlo hacer bien, ¿no? En consecuencia, al final, las barreras lo que hacen es excluir. En este caso, tenemos un problema muy importante, como es la ley de propiedad horizontal, que no permite llevar a cabo eliminación de barreras en las viviendas y a día de hoy, en el
pleno siglo XXI todavía hay gente que no puede salir de su vivienda a tomar el sol simplemente. Que es como una cárcel sin rejas, ¿no? Efectivamente. Javier, no sé si, los dos, no sé si podemos dar una solución aquí en Buenos Días Madrid a esto que está ocurriendo. Pues ¿Por dónde sí. pasaría esa solución? Pasaría por concienciar, por sensibilizar y por dar mucha información, porque la gente está muy desinformada e incluso los profesionales que se dedican a esto también les hace falta reciclar sus conocimientos y darse cuenta que la accesibilidad no solamente pasa, como decía Benjamín, por una rampa, sino que es mucho más complejo que todo esto y hace falta formación e información. Benjamín. Totalmente de acuerdo con Javier. Publicidad, información, hablar y negociar, porque los administradores de fincas colegiados sí que tenemos una labor muy importante de mediación, en cuanto que a veces los intereses de los propietarios no son coincidentes, pero en esto sí o sí tiene que coincidir, porque es por el bien de la sociedad y por todos. Pues Porque nada, Benjamín. lo que marca la ley también es que lo tienen que solicitar propietarios mayores de 70 años o con minusvalía. Pero aunque no se den esos casos, yo puedo tener un familiar que venga a visitarme, con lo cual hay que hacerlo sí o sí. Pues esperemos que esto tenga una pronta solución. No sé yo. Y vamos si a ver será cuál es el próximo de plazo, rápido, después del eso 4 de es. diciembre. Gracias Javier, a los dos. Benjamín, muchísimas Muchísimas gracias. Cristina.